Capítulo 838. Escena del vacío histórico. La figura sentada en diagonal detrás de la estatua era un anciano con una túnica negra. Llevaba una capucha y tenía la cabeza inclinada con los ojos cerrados. En su boca había una barba larga, gruesa y blanca. Era como si no la hubiera cortado durante años, impidiendo que nadie dijera cómo era originalmente. Y en los ojos de Klein, este anciano canoso era aún más extraño que las figuras que colgaban en el aire. Después de que sus hilos del cuerpo espiritual se extendieron de su cuerpo, no flotaron hacia arriba al lugar que parecía esconder imanes. En cambio, se enroscaron alrededor de su cuerpo y volvieron sobre sí mismos, haciendo que la fuente y el destino fueran uno mismo. Los hilos del cuerpo espiritual ordinario se originan dentro de un cuerpo espiritual, se extienden hacia afuera en diferentes direcciones hacia el infinito. En cuanto a las figuras que colgaban de arriba, las fuentes de sus hilos del cuerpo espiritual no eran diferentes. El destino al que se extendían se reunía en la parte superior de la catedral, por lo tanto, era obvio que había algo malo en ello. ¿Esta es la razón por la que no ha sido colgado? ¿O debería decir que así es como evita el peligro dentro de la catedral? Mientras Klein controlaba sus hilos del cuerpo espiritual para resistir la continua deriva hacia arriba, murmuró en silencio y adivinó la razón. De repente, vio un par de ojos negros como el carbón que parecían una superficie de agua sin encender. El anciano sentado detrás de la estatua abrió los ojos. Todavía estaba vivo. Klein dio un paso atrás inconscientemente mientras inclinaba ligeramente la espalda, extendiendo su palma izquierda frente a él. En medio de un silencio y una ansiedad indescriptibles, vio que los ojos del anciano canoso se movían ligeramente, abrió ligeramente la boca y habló de forma amortiguada. Finalmente, otro vidente ha llegado aquí. ¿Otro? ¿Villanes del camino del vidente han entrado en esta catedral? Así es, aparte del borrado de personas por el ángel borrador, enviándolas a este pueblo neblinoso, y aquellos que desaparecieron en la noche en la batalla de las ruinas de los dioses, también aparecerían aquí entre ellos. Podría haber algunos villanes del camino del vidente que intentaron buscar sirenas en esas aguas o que habían avanzado con éxito y buscaban irse. Al ver que la otra parte no tenía intención de atacarlo inmediatamente y que tenía la intención de conversar con él, se compuso a la fuerza y dijo después de pensarlo un poco. ¿Por qué dices eso? El anciano encapuchado con ojos negros y barba blanca no respondió inmediatamente, mientras preguntaba con voz amortiguada. ¿Deseas escapar? Te puedo decir cómo. Klein no se conmovió y preguntó inmediatamente. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Ya que se conocía el método para escapar de esta ciudad brumosa, ¿por qué alguien se quedaría dentro de una catedral tan peligrosa? El anciano dejó caer la cabeza y se rió con un tono ronco. Es porque he muerto hace mucho tiempo. El vello de la nuca de Klein se erizó mientras rompía en un sudor frío. Estaba sin palabras. Podía decir que el anciano no era una existencia en forma de alma. Al no ver respuesta, el anciano levantó lentamente la cabeza y barrió con la mirada a Klein en su apariencia de gorrión germán. He usado poderes villande especiales para buscar el vacío en la historia y el destino de este mundo. Corté una parte de mi proyección y la dejé aquí. Se ha mantenido hasta el día de hoy. En cuanto a mi cuerpo y mi espíritu, hace mucho que murieron y se disiparon. Este es un poder tan fascinante. Klein no pudo verificar la afirmación, así que todo lo que pudo hacer fue preguntar. Entonces, ¿por qué le estás dando orientación sobre cómo escapar a los videntes que entran? La voz del anciano siguió amortiguada. Después de que abras la puerta, la historia y el destino aquí experimentarán un cambio. La proyección que corté también desaparecerá y cuando llegue el momento verás una urna de cenizas. Solo deseo que puedan ser esparcidas en el río Esrenzo cerca de la capital de Intis, Trie. Esa es mi ciudad natal, el lugar donde nací. ¿Conoces el lugar al que me refiero? No tengo ni idea de cuánto tiempo ha pasado en el mundo real. ¿Ha estado preso durante al menos un siglo? Klein respondió francamente. Todavía existen.
Excelente. Dijo el anciano con un asentimiento, su garganta aparentemente llena de flema. Onklan no confiaba plenamente en la persona que tenía delante, creía que saber más le beneficiaba para poder emitir un juicio. Por lo tanto, decidió no perder tiempo por miedo a ser interrumpido de nuevo. Entonces, ¿cómo debo escapar? El anciano permaneció sentado en su lugar y dijo sin ningún movimiento obvio. ¿Ves esa pared detrás de la estatua? ¿Ves un hueco? Klein en realidad no deseaba seguir sus instrucciones. Después de todo, Panatilla lo había llevado a hacerlo, lo que le había hecho ver su forma incompleta de criatura mítica y, por lo tanto, había sufrido un shock y daños. Sin embargo, antes había planeado inspeccionar los alrededores en busca de pistas. Por lo tanto, finalmente cambió cuidadosamente su mirada para mirar la pared detrás de la estatua. Grabados en ella había símbolos cortos y antiguos, pero había un espacio vacío en el medio que impedía que se unieran. El área en blanco tenía el tamaño de 2 palmas y estaba obviamente hundida. Era como si alguien hubiera arrancado un ladrillo de su superficie. Mientras encuentres la roca de obsidiana correspondiente y la insertes, esta pared se liberará tentativamente de un estado oculto y secreto. Mostrará colores ilusorios. Cuando llegue el momento, te hablaré de un complicado símbolo especial. Será la llave para abrir la puerta en la pared y te permitirá escapar. El anciano no giró la cabeza, miró hacia adelante y habló con detalle. Un complicado símbolo especial. Una llave para abrir la puerta. Klein escuchó las divagaciones de Ornasis. Flegrea, resonar con el viento detrás de él, mientras un símbolo le venía a la mente de repente. Era el ojo vertical formado por muchos símbolos secretos. Era la información que el cuaderno de la familia Antigonus le había pasado corrompiendo la marioneta de tela de la desgracia. Y la familia Antigonus parecía tener una profunda conexión con la nación del anochecer en el pico principal de la cordillera de Ornasis. ¿Podría ser esta la llamada llave? Klein retiró la mirada con calma y preguntó. ¿Por qué todos los videntes anteriores fracasaron? El anciano se rió y dijo. Algunos son tan molestos como tú, no logrando salir de esta catedral antes de que la luna carmesí se volviera clara. Terminaron colgados. Es el caso de ese tipo que se dio una cara atractiva. Lo mismo para la dama de rasgos impecables. Klein casi se quedó sin palabras por la burla del anciano. Sin embargo, también aprendió algo. El peligro dentro de la catedral aumentaría mucho una vez que la luna carmesí se volviera clara. Ni siquiera los marionetistas podían controlar sus hilos del cuerpo espiritual. Tendré que estar atento a los cambios de luz. Una vez que la luna carmesí se vuelva clara, atravesaré la pared. Klein miró a su alrededor y confirmó que la pared más cercana al altar negro azabache estaba a 6 o 7 metros de distancia. Luego rápidamente ideó un plan de emergencia. El anciano encapuchado no lo miró mientras continuaba. Los demás no tuvieron tanta suerte. Se encontraron con enemigos que habían perdido la razón y solo los querían para comer. Luego fueron devorados. Tienes que saber que no hay muchos villanes del camino del vidente para empezar. Los que pueden convertirse en marionetistas son aún menos. El número que puede entrar aquí por varias razones es solo un puñado. Por supuesto, hay muchos más que fueron atraídos y seducidos aquí, pero fue difícil para ellos llegar hasta aquí, ya que... No terminó su frase mientras lentamente levantaba la vista y miraba la parte superior de la antigua catedral. Luego dijo con voz amortiguada. Sus resultados fueron igualmente trágicos. ¿Qué quieres decir? Si no hubiera intentado robar el cuaderno, tendría que confiar en las divagaciones de estos cadáveres colgantes dentro de esta catedral y subir al pico principal de la cordillera de Ornacis para buscar el tesoro de la familia Antigonus. ¿Seré considerado uno de los que se sintieron atraídos o seducidos? ¿Es difícil entrar aquí y el resultado sería igualmente trágico? La mente de Klein se agitó al empezar a sospechar que el supuesto tesoro de la familia Antigonus no era más que una trampa basada en el palacio dilapidado y los gusanos translúcidos que había visto previamente en sus adivinaciones. No se molestó en preguntar con más detalle mientras intentaba averiguar información más importante.
¿Sabes dónde está esa roca de obsidiana? El anciano se rió entre dientes. Está en manos de esa demonesa de la desesperación. Demonesa de la desesperación. Entonces Panatilla realmente es una demonesa de la desesperación. Klein se había dirigido a Panatilla internamente como tal, pero eso se debía a que sabía que la llamaban Lady Desesperación, además de estar seguro de que era una demonesa. Por lo tanto, había simplificado los dos fragmentos de información y le había dado ese apodo. Nunca esperó que la secuencia 4 del camino de la demonesa fuera demonesa de la desesperación. Eso me dificultará mucho obtener esa roca de obsidiana. Ella es una verdadera semidiosa. Klein no ocultó la difícil posición en la que se encontraba mientras esperaba a ver si el anciano tenía alguna sugerencia. El anciano sacudió la cabeza y dijo: Soy una persona que lleva mucho tiempo muerta. Hay muy poca ayuda que pueda ofrecer. ¿No tenías una marioneta cuando entraste? Sí, pero ya se la ha comido la demonesa de la desesperación. Klein respondió con una aparente calma. El anciano suspiró y se rió entre dientes. Puedo ayudarte a invocarlo de la historia de este mundo. En el momento en que dijo eso, Klein vio líneas delineándose rápidamente a su lado, dibujando al almirante de la sangre señor con su sombrero triangular y su abrigo rojo oscuro. Además, los hilos del cuerpo espiritual estaban todavía bajo su control. Las pupilas de Klein se contrajeron inmediatamente al oír al anciano encapuchado añadir: Solo se puede mantener durante 30 minutos. Aprovecha bien el tiempo. Te ayudaré a fortalecer algunas de las conexiones que mejoran tu control de la marioneta. De esta forma, puedes dejar que la marioneta use tus poderes de villante y también permitirte intercambiar lugares con él instantáneamente. JE, la distancia controlable y los rasgos de que parezca vivo también se potenciarán. ¿Permitir que mi marioneta use mis poderes de villante? ¿No significa esto que puedo usar los poderes de un sin rostro para que mi marioneta se convierta en otro yo? ¿Un doble perfecto? ¿Es este un semidios del camino del vidente? ¿Es este uno de los poderes de un hechicero bizarro? ¿El enemigo nunca sabe si el que muere es el verdadero hechicero bizarro? También invocar una marioneta de la historia. Esto es completamente inconcebible. Los pensamientos brotaron en la mente de Klein mientras apenas podía componerse. El anciano levantó la vista y lo miró antes de continuar. Dame una figura de papel. Klein frunció el ceño ligeramente y dudó durante unos segundos antes de sacar una figura de papel y entregársela. El anciano extendió su mano arrugada y tomó la figura de papel antes de deslizarla por ella con naturalidad. La fiebre de dolor de cabeza de Klein, la fiebre y las amígdalas inflamadas desaparecieron repentinamente. La figura de papel estaba manchada con manchas de óxido rojo y se agrietó rápidamente después de volverse quebradiza. ¿Usando mi figura de papel para transferir mi dolencia? Pensó Klein y finalmente preguntó: Perdón por mi falta de etiqueta. ¿Cómo puedo dirigirme a usted? El anciano no respondió inmediatamente mientras decía con un suspiro: Solo puedo ofrecerte un poco de ayuda. Se detuvo mientras soltaba una risa amortiguada. Puedes llamarme Zaratul. Capítulo 839, descendiente de un dios antiguo. Mierda. En ese instante, Klein, quien escuchó la respuesta del anciano, sintió que las vulgaridades resonaban en su mente. Aparte de eso, no aparecieron otros pensamientos. Zaratul, el líder de la orden secreta, un descendiente de la aristocracia del imperio de Salomón de la cuarta época, el antiguo dueño del cuaderno de la familia Antigonus y la guía de villante para el emperador Roselle. Él era un verdadero villante de alta secuencia del camino del vidente, un invocador de milagros que era una existencia secreta hace unos 2 siglos. Se creía que él había perdido el control, convirtiéndose de un ángel en un monstruo durante su intento de avanzar a la secuencia 1, atendido de misterios. No importaba qué descripción se usara, él era un peso pesado al que el Klein actual no podía resistir.
Sentía la conmoción de que una figura de los libros de historia hubiera saltado de ellos y caminara frente a él, vivo. También sintió que el aire a su alrededor parecía congelarse mientras se apilaba sobre él, aplastando su cuerpo y sofocando su respiración. Klein alguna vez había imaginado que quizás todos sus encuentros, incluida su transmigración, habían surgido de la configuración de Zaratul y sospechaba que él sería como el jefe final que encontraría en los juegos. Y ahora lo había conocido, antes de tiempo. Solo soy una secuencia 5. Klein no pudo evitar gritar internamente mientras sospechaba si la persona frente a él era el verdadero Zaratul. Zaratul es un apellido. Representa una familia aristocrática en el imperio de Salomón de la cuarta época. En teoría, debería haber muchos Zaratuls a lo largo de 2000 años de historia. Tal vez el que está en el diario de Rosell es el abuelo, padre, hermano o hijo del líder de esa orden secreta. Además, mencionó que ha estado muerto durante años, mientras que Arrodes y Willow Zeptin han testificado que el líder de la orden secreta, Zaratul, todavía está vivo. Simplemente ha perdido el control y se ha convertido en un monstruo, volviéndose extremadamente loco. Klein intentó convencerse de que la situación podría no ser tan terrible como él imaginaba. Esto rápidamente lo calmó mientras comenzaba a contemplar cuidadosamente. Los poderes de Beyonder que este Zaratul mostró no parecen mucho, pero todos exceden el reino de lo normal. Es aún más para aquellos que están relacionados con la historia y el destino. Definitivamente no es solo un hechicero bizarro. Incluso podría ser una secuencia 3 o una secuencia 2. Y los ángeles de este camino son pocos para empezar. Este lugar está intrincadamente ligado a la nación de la noche eterna, que desapareció de la cima principal de la cordillera de Ornacis y produce las divagaciones que llegan a los oídos de los Beyonders de baja y media secuencia del camino del vidente. En ese entonces, el líder de la orden secreta, Zaratul, tuvo menos apariciones después de obtener el cuaderno de la familia Antigonus a través del emperador Rosell. Se desconoce lo que él estaba tramando. ¿Significa esto que puedo creer que él había llegado a la cima principal de la cordillera de Ornacis para buscar el tesoro dejado por la familia Antigonus basado en el cuaderno y obtener la fórmula y los ingredientes correspondientes de la poción de la secuencia 1, atendido de misterios? En el mundo del misticismo, las coincidencias repetidas generalmente implican problemas y una confirmación. Si es ese Zaratul, podría ser que dividir el mismo para almacenarse el mismo dentro del pueblo neblinoso sea la razón que causó su última pérdida de control. En cuanto a estar muerto por mucho tiempo, hay una explicación aún más razonable. El líder de la orden secreta, Zaratul, lo había dicho él mismo, que es un milagro. Un milagro es resucitar de entre los muertos, y él ya era un invocador de milagros. Mientras la mente de Klein giraba, el anciano venerable que afirmaba ser Zaratul se rió entre dientes. Por tu reacción, ¿pareces conocerme? Klein indagó rápidamente. He oído hablar de este apellido. Una vez conocí a la reina mística y aprendí sobre la orden secreta de ella, y también conozco a su líder. El anciano asintió suavemente sin dar ninguna confirmación o negación. Sonrió y preguntó vagamente. ¿Qué otra ayuda necesitas? Ayuda. Klein recordó los poderes de Beyonder que había exhibido y dijo después de alguna vacilación. ¿Eres capaz de convocar un pez del mundo exterior de la historia de este mundo oculto? Está bien si ya se ha convertido en comida. Desde su punto de vista, no era una imposibilidad. Después de todo, la mayoría de las personas que entraron en la ciudad provenían del frente más oriental del mar Sonia, las ruinas de la batalla de los dioses. Tal vez algunos peces que habían sido criados allí habían sido traídos. Podrían utilizarse para almacenarse como alimento y también para observar los cambios en el medio ambiente. También podría haber exploradores que desaparecieron al no poder dormir a tiempo cuando llegó la noche después de comer hasta saciarse con pescado. No era irrazonable que se pudiera encontrar carne de pescado en la historia de la ciudad neblinosa. Zaratul levantó la cabeza y miró a Klein. No le dio una respuesta inmediata. Después de unos segundos, niveló su mirada y dijo indistintamente. Sí. Justo cuando dijo eso,
una masa hecha de carne de pescado molida apareció en las manos del almirante de sangre señor. Solo se puede mantener durante 45 minutos. Una vez que termina, es como si nunca lo hubieras comido antes. Zaratul agregó. Eso realmente funcionó. Klein cada vez encontraba más extraños y aterradores los poderes de Villande de alta secuencia del camino del vidente. Había planeado decir que no necesitaba ninguna ayuda, pero considerando que se sabía que Zaratul era engañoso con todo lo que decía y hacía, siendo cuestionable, sintió que necesitaba hacer algunos preparativos. En medio de sus pensamientos, Klein decidió parecer un poco codicioso para reducir la valoración que Zaratul tenía de él y creer que podía llevarlo fácilmente a hacer su voluntad. Después de dejar que su marioneta guardara la carne de pescado, sus ojos se movieron un poco mientras respiraba imperceptiblemente y dijo: Todavía necesito la fórmula de la poción de hechicero bizarro. Zaratul no cambió su postura mientras se quedaba en silencio por unos segundos. Luego dijo con una risita: No hay problema. Mientras confíes en que te daré una fórmula real. Después de que regreses con la roca de obsidiana, te entregaré la fórmula de la poción de bizarro hechicero y el símbolo necesario para abrir la puerta. Suspiro, eso no es algo que deba preocuparme. Lo único que importa es que esparzas mis cenizas de regreso al río en mi ciudad natal. Después de que Klein escuchó en silencio, no pudo evitar preguntar: Tienes un nivel muy alto. Las cenizas que dejas atrás contaminarán el río y crearán innumerables monstruos. Zaratul se rió al escuchar eso. Muy meticuloso. Sin embargo, no hay nada especial en mis cenizas. Las perdí hace mucho tiempo. Mientras hablaba, volvió a levantar la vista y miró hacia la cima de la antigua catedral. ¿Está insinuando que sus características Beyonder y la especialidad de su cuerpo fueron absorbidas por el imán de arriba? Klein meditó sobre el significado de Zaratul mientras insistía en asuntos relacionados con su camino Villande. ¿Cuál es el nombre de la poción de la secuencia 3 después de bizarro hechicero? La barba de Zaratul se movió ligeramente mientras decía: Erudito del pasado. Erudito del pasado. Aunque suena como una reliquia que ya está muerta y desenterrada de un tomo, Zaratul ha mencionado repetidamente la historia. Los poderes Villande correspondientes son fascinantes. Klein pensó con alegría mientras preguntaba de nuevo. Entonces, ¿qué es la secuencia 0 correspondiente? Zaratul levantó la cabeza de nuevo y lo miró. Finalmente se rió y dijo: Probablemente lo sabrás cuando abras la puerta para escapar. Odio a la gente como tú que dice cosas a medias, a menudo solo sonríe sin dar una respuesta. Klein comprendió inmediatamente el sentimiento que alguna vez tuvo el emperador Roselle mientras giraba su mirada hacia la estatua a su lado y preguntó: ¿Quién es esta? La cabeza de Zaratul no se giró mientras decía con voz amortiguada: Ella es una descendiente de un dios antiguo. Una descendiente de un dios antiguo. ¿Una descendiente del lobo demoníaco de aniquilación Flegrea? Este dios antiguo parece ejercer la autoridad de Evernight. ¿Su descendiente estableció la nación de Evernight? Antes de que Klein pudiera hacer una pregunta, escuchó a Zaratul reír y decir: Ella también tiene un hermano con el que no estarías familiarizado. ¿Quién es? Klein intentó recordar quién, pero no pudo encontrar una respuesta. Zaratul se rió. Él se dio un nuevo apellido. Antigonus. Antigonus, nación de Evernight, Ornacis, Flegrea. Los ojos de Klein se iluminaron ligeramente mientras juntaba las piezas fragmentadas de información. Es muy fácil entender que la iglesia de Evernight destruyera la nación de Evernight, ya que es una batalla de autoridades. Sin embargo, erradicar completamente a la familia Antigonus por haber heredado los caminos Villande Vidente de lo divino no tiene sentido. No hay necesidad de llegar tan lejos. Después de todo, los caminos que se pueden intercambiar con el camino del insomne son los caminos de la muerte y el gigante. Además, Klein todavía estaba desconcertado hasta el día de hoy. ¿Por qué la familia Antigonus colocaría su tesoro en la cima principal de la cordillera de Ornacis?
¿Por qué confiaban tanto en la gente de la nación de Evernight? Ahora finalmente entendió algo. Justo cuando Klein estaba a punto de hacer más preguntas, de repente vio cómo la luz de la luna carmesí que brillaba desde las ventanas de la catedral se intensificaba. Sacó sombras de los cadáveres colgados en el aire. La luna carmesí se ha vuelto clara. El corazón de Klein se encogió. Sin pensarlo dos veces, siguió su plan de emergencia levantando la mano derecha. Chasqueando los dedos, encendió una vela en la pared, a una distancia considerable de él. Al mismo tiempo, hizo que el señor lo poseyera mientras saltaba hacia atrás, dando una voltereta en el proceso antes de llegar a la pared más cercana al exterior. Y esta vez, toda la catedral se había vuelto anormalmente silenciosa. Ya no había ningún delirio resonante. La intuición espiritual de Klein no le dio ninguna indicación de peligro, pero podía decir por las sombras en el suelo que los cadáveres colgados en el aire se habían vuelto hacia la llama. Sin dudarlo, Klein presionó su palma izquierda hacia abajo, atravesando una pared y llegando al exterior de la catedral. Luego, sin atreverse siquiera a levantar la cabeza, tomó impulso de un espectro para rodar y correr hacia el edificio más cercano. La distancia de pared a pared era de unos 10 metros. Durante este proceso, no escuchó los gruñidos bestiales ni detectó las figuras que merodeaban. Sin embargo, sintió como si su espalda fuera atravesada por un mar de miradas. En solo un segundo, Klein había aparecido afuera del edificio. Presionando hacia abajo con sus palmas, atravesó la pared. Luego, chasqueó los dedos y usó el control de llamas a distancia para encender una vela dentro de la catedral. Después de un breve momento de silencio y ansiedad, la sensación de ser observado desapareció. Más allá de las cortinas fuertemente corridas, las figuras comenzaron a aparecer mientras comenzaban a merodear. Capítulo 840. Usando su ventaja. Con todas las anormalidades desaparecidas, Klein soltó un pequeño suspiro de alivio. Comenzó a observar su entorno. Luego, seleccionó un punto sombrío que no era demasiado oscuro debido a la tenue luz de la luna. Esto era para evitar sufrir ataques repentinos. Y los pocos segundos anteriores lo habían llevado a elaborar una teoría sobre las figuras tenues y los gruñidos bestiales. Anteriormente eran cadáveres que estaban colgados dentro de la catedral produciendo los delirios de Ornasis. Flegrea. Cuando Klein atravesó la pared y salió de la catedral, los cadáveres que colgaban de arriba se habían vuelto para mirar la vela encendida y no había ninguna figura en la calle hasta que Klein usó el control de llamas a distancia y apagó la llama. Todo era igual que antes. Cuando la luna carmesí está despejada y la espiritualidad de uno se ve reforzada, el imán en la parte superior de la catedral tendrá una influencia más fuerte en el pueblo neblinoso. ¿Podrá controlar esos cadáveres para que merodeen y hagan creer que todo es normal? Si ese es realmente el caso, la luz podría estar atrayendo la atención del controlador. En tales circunstancias, si la llama no se apaga y la fuente está bloqueada, podría resultar en un desenlace extremadamente aterrador. No puedo confiar en el control de llamas para desviar repetidamente la atención de esas figuras. Klein se lo recordó. Luego, se volvió para usar su visión de hilos del cuerpo espiritual, que no había desactivado, para evaluar el pan, el estofado de carne, las papas y el vino tinto en la mesa del comedor. Sospechaba que la comida aquí era parte del imán en la parte superior de la catedral. Si se consumía, los hilos del cuerpo espiritual se corromperían y les haría imposibles de resistirse a flotar hacia la catedral. Esto también explicaba por qué comer la comida les hacía desaparecer. Terminaban colgados para secarse en la catedral y se les dejaba caminar cuando la luna carmesí se volvía despejada. Esto coincidía con la descripción del Señor sobre la reaparición de las personas desaparecidas bajo la brillante luz de la luna. De un vistazo, Klein descubrió que la comida era como seres vivos. Tenían hilos del cuerpo espiritual extendiéndose hacia afuera, alcanzando la antigua catedral.
El punto más especial sobre ellos era que solo tenían un hilo del cuerpo espiritual, obviamente diferente de los densos e innumerables hilos del cuerpo espiritual de una criatura viviente normal. De hecho, está cerca de mi teoría. Después de obtener alguna validación con respecto a su teoría, Klein retiró la mirada y consideró cómo lidiar con la demonesa del desespero, Panatilla. A su lado, el espectro señor, con su antiguo sombrero triangular y su túnica rojo oscuro, apareció. Los huesos de esta marioneta crujieron mientras su rostro se retorcía. Pronto se convirtió en Garman Sparrow. Esta era una marioneta que usaba los poderes de un sin rostro. Klein observó a su doble por un momento y se dio cuenta de que había algunos defectos. La ropa no se podía cambiar, y si la ocultaba con una ilusión, no era posible engañar a una demonesa del desespero de nivel semidios. Incluso el señora podría no caer en eso. Después de pensarlo un poco, hizo que el espectro señor se quitara la ropa. En cuanto a él, se quitó la túnica negra de clérigo y se intercambiaron la ropa. Al usar la ropa y el sombrero, la expresión de Klein se volvió extraña. Durante los 2 meses anteriores, la marioneta había estado usando el mismo atuendo. Había estado en las alcantarillas y había experimentado una explosión, por lo que había todo tipo de olores mezclados en la ropa. No era un olor agradable. Suspiro, mi sufrimiento actual es el resultado de mi pereza antes de esto. Klein suspiró en silencio mientras completaba el cambio de apariencia. Se había convertido en Garman Sparrow vestido como un capitán pirata. En este momento, señor también se había cambiado a la túnica negra de clérigo. Su aura era animada y ya no era fría. No se veía diferente de una persona viva. Klein deliberó un momento y se quitó el hambre arrepentido, permitiendo que el almirante de la sangre lo usara en su mano izquierda. De esta manera, la marioneta era una copia perfecta de Garman Sparrow. Uno debe ir hasta el final cuando se finge. Además, si el hambre arrepentido se revelara en este momento, estaría comiendo a la marioneta. Una vez que la marioneta fallezca, ¿se sentirá engañada? Es como si se hubiera comido un placebo. Mientras Clan hacía que señor se acostumbrara a su estado y le quitara la carne de pescado, comenzó a formular planes en serio. Confiar en una marioneta que puede usar mis poderes Beyonder no sería suficiente para derrotar a una demonesa del desespero, incluso robarle la roca de obsidiana es casi imposible. Después de todo, ella es una semidios genuina. Aunque esta marioneta extremadamente convincente me da una oportunidad de tener éxito en la batalla, como dejar que llame su atención mientras completo un ataque sigiloso repentino y cambio de posición constantemente, así confundiendo a Panatilla para que no pueda hacer un juicio preciso, no puedo compensar la desventaja que surge de la diferencia en nuestros niveles y fuerza para alcanzar mis objetivos. Puedo considerar usar la marioneta para entablar un combate cuerpo a cuerpo e intentar controlar los hilos del cuerpo espiritual de Panatilla. Ya es un cadáver, por lo que no se vería afectado por la plaga. Puedo tomarla por sorpresa usando este método. Pero hay demasiados problemas. Primero, los virus y gérmenes místicos que crea una demonesa del desespero aumentarán su fuerza. En su punto máximo, ¿podrá afectar a un zombi? En segundo lugar, aún tiene otros poderes Beyonder que no conozco. Existe una gran posibilidad de que sea así. Primero haré una lista y escribiré mis ventajas o cosas que están a la par con la demonesa del desespero. Veamos si puedo tener alguna idea. Puedo disfrazarme. Una marioneta que usa sus poderes Beyonder puede considerarse al nivel de un semidios. El intercambio instantáneo también es uno. Aparte de ellos, no hay nada más. Sí. Considerando el estado actual de la demonesa del desespero, parece que tengo algo en lo que soy mejor que ella. Está en un estado medio enloquecido. Su razón va y viene al azar y hace cosas extremas. Es fácil de manipular por sus instintos. Aunque sigue siendo buena en la incitación y la seducción, esa es una cualidad innata para atrapar presas. En cuanto a mí, estoy en un estado normal y no he tenido ningún problema con mi racionalidad todavía. Todavía puedo pensar y analizar. ¿No me digas que necesito salir adelante usando mi ingenio?
Una idea se le ocurrió a Klein mientras gradualmente formulaba un nuevo tren de pensamiento y planes. ¿Por qué debo luchar contra la demonesa del desespero, Panatilla, hasta la muerte en este momento? Definitivamente anhela escapar de este pueblo neblinoso. En el fondo de su corazón, esto será algo que vencerá su necesidad instintiva de comer. Además, todavía está llena en este momento. Puedo intentar cooperar con ella. Ella puede proporcionar esa roca de obsidiana y yo dibujaré el símbolo especial y secreto uniendo las condiciones para abrir la puerta. Además, no estoy muy seguro de Zaratul. ¿Quién sabe qué planes él podría estar tramando? Él podría estar tramando algo en secreto. Al atraer a una demonesa del desespero a esto, efectivamente puede hacer que la situación sea caótica y restringir él de alguna manera. La cooperación es una opción diplomática, no una opción militarista. Los efectos de un suplente intacto en el nivel de semidios definitivamente serán mejores que participar directamente en una batalla. Esto equivale a que obtenga beneficios de ambos lados. Klein tomó una decisión rápidamente. Mientras reflexionaba sobre los detalles de la negociación para cooperar, esperó pacientemente a que la luna carmesí volviera a aparecer detrás de la niebla. Después de un rato, la luz de la luna carmesí que se filtraba a través de las cortinas de color oscuro se atenuó. Klein hizo que su marioneta atravesara la pared y dejara el lugar donde se escondía. Luego, Señor caminó por las calles con la apariencia de Garman Sparrow, caminando directamente hacia la catedral oscura como la noche. En unos 10 segundos, Klein descubrió que Señor estaba siendo afectado por una dolencia. Para los muertos, esto era completamente ineficaz, pero Klein podía prever que con el paso del tiempo la dolencia empeoraría y se volvería más extraña. Incluso podría afectar los nervios y la espiritualidad de uno. Esto haría que las acciones del zombi se volvieran rígidas. Al final, incluso sus rodillas no podrían doblarse, por lo que el movimiento solo sería posible saltando. Afortunadamente, no elegí usar el plan de dejar que mi marioneta controlara los hilos del cuerpo espiritual. Klein inmediatamente hizo que Señor dijera en voz alta. Estuve dentro de la catedral por un rato y no estoy muerto. Encontré una forma de escapar de este lugar. Después de decir eso, Garman Sparrow olfateó como si su resistencia a la dolencia se hubiera debilitado debido al estado decreciente de su cuerpo. Y en este momento, la Panatilla vestida de blanco apareció de repente en la puerta de la catedral. Su cabello había sido atado una vez más, luciendo ordenado y limpio. Sus ojos ligeramente locos pero hermosos miraron a Garman Sparrow mientras ella sacaba una extraña y profunda roca de obsidiana. Los contornos de la roca de obsidiana eran idénticos a la incrustación en la pared detrás de la estatua de la catedral. ¿La necesitas? Panatilla preguntó con calma. Klein descubrió que la demonesa de la desesperación había disipado su plaga y dolencia mientras apresuradamente hacía que Señora sintiera. Sí. Mientras la coloques en el lugar correcto de la catedral y la hagas coincidir con un símbolo especial, podremos abrir una puerta que nos permita escapar. Sé que el interior de la catedral es muy peligroso para ti, pero esto es principalmente un resultado de los hilos del cuerpo espiritual. Y como marionetista, puedo controlar los hilos del cuerpo espiritual para evitar que sufras el destino de ser colgado. Panatilla se quedó en silencio por unos segundos mientras se curvaba los labios. Con una sonrisa brillante, regresó con una pregunta. Entonces, ¿me convertiré en tu marioneta? ¿O puedes dejar de ayudarme en el momento crítico, haciendo que me convierta en una figura deambulante bajo la luna? Klein estaba preparado desde hace mucho tiempo. Inmediatamente hizo que su marioneta respondiera con sinceridad. ¿Qué debería hacer para que te sientas tranquila? Panatilla no respondió de inmediato. Después de pensarlo detenidamente, dijo. Dame tu cabello y carne. ¿Malditas sean las demonesas que son buenas para eso? ¿Usar el cabello y la carne de Señor para maldecir a Garman Sparrow? Cuéntame como el perdedor si eso funciona. Mientras Klein se sentía con los pies en la tierra, hizo que la marioneta apareciera en una posición difícil. Entonces, ¿no podrías matarme en cualquier momento? Panatilla respondió con una sonrisa.
puedes entregarme el cabello y la carne solo al entrar en la catedral. Cuando estés adentro, si hay alguna señal de que te esté maldiciendo, puedes dejar de controlar mis hilos del cuerpo espiritual. Será igual al revés también. Si algo anormal me sucede, te maldeciré inmediatamente. Una vez que la puerta esté abierta, me iré primero. Y al mismo tiempo, te devolveré la carne y el cabello. Herman Sparrow vaciló durante mucho tiempo mientras discutía los detalles con la demonesa de la desesperación. Finalmente asintió y dijo: «De acuerdo, hagámoslo». Justo cuando Panatilla quería decir algo, sus ojos se entrecerraron de repente mientras decía lentamente: Por alguna razón, todavía estoy un poco preocupada. Capítulo 841, manteniéndose el uno al otro bajo control. ¡Qué intuición tan aterradora! A pesar de no darse cuenta de que el Garman Sparrow frente a ti es un doble, todavía sientes que algo anda mal. Escondido en un edificio lejano, Klein respiró hondo por dentro. Su mente corría mientras rápidamente ideaba una estrategia correspondiente. Controló a Señor e hizo que la marioneta respondiera con una voz profunda. «Yo también estoy un poco preocupado. Después de abrir la puerta, si te vas primero, puedes emboscarlo desde afuera una vez que esté afuera. Ni siquiera necesitas emboscarlo. Solo puedes esperar afuera. Creo que debería ser el primero en irme. Y antes de eso, necesitas devolverme mi carne y cabello. Cuando llegue el momento, puedes estar más cerca de la puerta. De esta manera, tendrás tiempo suficiente para pasar por la puerta antes de que tus hilos del cuerpo espiritual lleguen a la cima de la catedral». Panatilla escuchó en silencio y respondió con una pregunta. Entonces, ¿cómo evito que destruyas la puerta después de que te vayas? «Este también es un problema para mí», respondió la marioneta sin mostrar signos de debilidad. «Cuando obtenga ese símbolo especial te lo mostraré. De esa manera, incluso si cierro la puerta, todavía podrás abrirla de nuevo». Panatilla cerró la boca como si estuviera pensando en los detalles, pero parecía algo irascible y apenas podía componerse. Era como si su inclinación por la locura hubiera llenado su mente. Después de unos 10 segundos, dijo de nuevo: Creo que una maldición pura podría no ser capaz de hacerte daño. Los videntes no carecen de los medios para evitar el daño, al igual que los sustitutos de figuras de papel que usaste antes. Realmente no está dejando ningún resquicio. Afortunadamente, la persona que tienes delante es una falsificación de pies a cabeza. Mientras Klein hacía burla, hizo que Señor sacara una figurita de papel tras otra. Luego los quemó todos delante de la demonesa del desespero. No puedo estar seguro de que no hayas escondido uno, dijo Panatilla con sospecha, todavía algo neurótica. Herman Sparrow contrajo las comisuras de la boca de forma inexpresiva y dijo: «Puedes intentar la adivinación. ¿No son las brujas buenas en eso?». Panatilla sonrió con impaciencia y dijo: El mundo espiritual no se puede comunicar aquí y mi espiritualidad. No terminó su frase, ya que la mirada de sus ojos se volvió algo peligrosa. Klein sabía a qué se refería la demonesa del desespero. Su espiritualidad se había corrompido debido a medio año de comer. Era algo caótica y loca, lo que hacía que diera respuestas poco fiables, especialmente contra un villano que era el mejor en adivinación. Los dos llegaron a un punto muerto, momentáneamente incapaces de resolver el problema de la confianza mutua. En este momento, en el techo de la izquierda, se oyó una voz ronca y amortiguada. «Puedo ser tu testigo». Herman Sparrow y Panatilla volvieron la cabeza al mismo tiempo y miraron hacia allí. La figura del señor acreció desde las sombras mientras llevaba una túnica con capucha de color rojo sangre. «¿Cómo serás testigo?». Klein hizo que Señor preguntara. El señor abajó la capucha y dijo con una profunda carcajada: «Usaré magia de carne y sangre para perforar tu cuerpo y controlar tu condición. Una vez que dejes de controlar los hilos del cuerpo espiritual o si intentas usar los sustitutos de figuras de papel, te daré una advertencia o intentaré detenerte inmediatamente. Una vez que esa puerta de la que hablas se abra, dejaré tu cuerpo y pasaré por la puerta antes de que mis hilos del cuerpo espiritual se vean afectados». ¿Crees que German Sparrow es un idiota?
Klein hizo que su marioneta curvara los labios. Según lo que sé, los obispos de las rosas pueden esconderse en los cuerpos de los demás, pero el huésped morirá inmediatamente una vez que se vayan. No, usar ese método es para evadir investigaciones, por lo tanto, hay que fusionarse con la carne y la sangre del huésped. Pero no hay necesidad de hacerlo en esta situación. Esperaré en silencio dentro de tu estómago. El señor explicó en detalle. No, no es mi estómago. Es el estómago de señor. Klein hizo que Garmensparrow sacara una moneda de oro y fingiera intentar una adivinación. Este loco aventurero murmuró para sí mismo mientras la moneda de oro entre sus dedos se volteaba. Con un ping, la moneda de oro voló por el aire y aterrizó en su palma. Herman Sparrow la miró cuidadosamente. Por lo que parece, no estás mintiendo. Sin embargo, tendrás que dejar mi cuerpo antes de que le muestre el símbolo especial a Lady Despair. Si no se hacía esto, Garmensparrow podría acabar siendo asesinado por su colusión. Después de todo, si Panatilla obtenía el símbolo de apertura de la puerta mientras blandía la roca de obsidiana, con el tiempo no tendría que preocuparse por ninguna anomalía con sus hilos del cuerpo espiritual. Entonces no necesitaría la ayuda de Garmensparrow en absoluto. La existencia del Señor A era solo para evitar el uso de los sustitutos de figuras de papel. Sin embargo, Garmensparrow no tenía que preocuparse demasiado si el Señor A salía antes de tiempo. Ni siquiera tenía miedo de que Panatilla perdiera el decoro después de conocer el símbolo de apertura de la puerta porque, si eso sucedía, podía confiar en los sustitutos de figuras de papel para evitar la muerte segura. Por otro lado, Panatilla no perseguiría en la catedral. Esto se debía a que acabaría estando atrapada por el paso del tiempo, por lo tanto, necesitaba aprovechar la oportunidad para escapar inmediatamente. Además, no había forma de tomar la roca de obsidiana. Herman Sparrow no tendría entonces ninguna posibilidad de realizar intentos de escape posteriores. Aunque los detalles de este plan seguían siendo defectuosos, consideraba plenamente la situación de las tres partes. Panatilla levantó la mano y se agarró al pelo que le caía por las patillas cuando de repente preguntó. Si escapara primero, ¿no tienes miedo de que te embosque? Este era también un problema que Garmensparrow había estado preocupando antes. Klein hizo que su marioneta curvara los labios inmediatamente y dijera. Tengo miedo. Pero todavía tengo otros medios de escape. Asumiré el riesgo. Panatilla dio 2 pasos con irritación antes de decir finalmente. Lo haremos como acordamos entonces. Después de decidirse, su sonrisa se volvió extremadamente relajada. En verdad eres un hombre especial, un hombre que me hizo ver la esperanza. Después de que nos vayamos, no me importa dejarte experimentar lo que es el placer extremo si no tienes miedo. Herman Sparrow desvió la mirada con gran esfuerzo antes de mirar al Sr. A. No tengo más preguntas. Con el sonido del viento aullando, el Sr. A voló hacia abajo y aterrizó no muy lejos de Garmensparrow. Su figura, junto con su ropa, se derritió rápidamente convirtiéndose en una masa pegajosa de carne y sangre. Justo después de eso, la carne y la sangre se apilaron una encima de la otra y siguieron comprimiéndose en un pequeño arroyo que tenía el grosor de un brazo. Luego fluyó hacia Garmensparrow. En un edificio lejano, Klein sintió un poco de asco al vomitar. Luego hizo que Garmensparrow abriera la boca. El flujo de carne y sangre subió por el cuerpo del títere y se clavó en su boca. La sensación ligeramente cálida pero resbaladiza pasó por la garganta y entró en el estómago. Es pesado. Sin embargo, la carne y la sangre del Sr. A están ayudando a sostener el estómago, evitando que se hunda demasiado. Klein inspeccionó al títere y lo hizo mirar la luna carmesí cubierta y decir a Panatilla. Comencemos. De acuerdo. Panatilla, que apenas podía soportar sus impulsos, caminó impacientemente hacia la entrada de la catedral. Klein hizo que Garmensparrow la siguiera de cerca y primero le arrancó el pelo antes de hacer que 2 tentáculos de carne le salieran del brazo y luego se lo arrancara. Hizo que la sangre saliera a borbotones.
Si alguien que me conoce muy bien estuviera aquí, definitivamente notaría un problema porque no puedo causarme daño a mi propio cuerpo de manera tan decisiva. Tal vez a los ojos de los demás, el loco aventurero German Sparrow probablemente puede hacer tal acción fácilmente. Al notar un problema y obtener experiencia de su conclusión, Klein hizo que el títere pasara por la puerta principal entreabierta de la antigua catedral. Luego le entregó el pelo y la carne a Panatilla. Panatilla disminuyó el ritmo al sacar un feo títere del tamaño de una palma y limpiarle la carne, atándole el pelo alrededor de su delgado cuello. Sostuvo el títere maldito en una mano y finalmente pasó por la puerta de la catedral. Klein inmediatamente hizo que German Sparrow controlara sus hilos del cuerpo espiritual. En cuanto al señor A, como se había superpuesto con el títere, no fue un gran problema. Incluso yo puedo hacerlo. Con los poderes que mostró Zaratul, él tiene totalmente la capacidad de ayudar a los Beyonders que no son del camino del vidente a resolver la pérdida de control sobre los hilos del cuerpo espiritual en la catedral. De esta manera, siempre y cuando él quiera que la demonesa de la desesperación entre, él podría haber abierto la puerta hace mucho tiempo. ¿Por qué él no lo hizo? ¿Él no puede comunicarse con otros más allá de la catedral? ¿Es por eso que los Beyonders del camino del vidente que no son maroinetistas o superiores no pueden caminar hacia él? Klein usó los sentidos de su títere para analizar la situación de forma remota. Y dentro de la catedral, los cadáveres permanecieron colgando en el aire. Tenían la cabeza inclinada y los ojos volteados hacia atrás. De vez en cuando se balanceaban con el viento produciendo los delirios ornacis. Flegrea. Cuando Panatilla vio esta escena, su cuerpo se puso rígido al instante, pero rápidamente se recompuso. Junto con German Sparrow, caminaron bajo las miradas de los ahorcados. En poco tiempo vieron el altar negro como la tinta y la estatua del descendiente del antiguo dios. Zaratul seguía sentado en diagonal detrás de la estatua, con la capucha puesta y una barba blanca. Cuando German Sparrow y Panatilla se acercaron, él levantó lentamente la cabeza y se rió. Muy bien. Los villanes del camino del vidente necesitan saber cómo usar su cerebro y no siempre pensar en luchar. Él parecía haber previsto que todas las figuritas de papel de German Sparrow serían destruidas. Él extendió directamente su mano arrugada y agarró algo. Su agarre sacó una piel de cabra marrón amarillenta, una pluma llena de tinta y un frasco de tinta. Esto hizo que Panatilla se encogiese involuntariamente las cejas. Zaratul tomó la pluma y garabateó palabras y símbolos antes de enrollarla y entregársela a German Sparrow. Ese es el símbolo de apertura de la puerta, así como la fórmula de la poción de bizarro hechicero que quieres. Solo pueden durar 45 minutos y no se pueden sacar. Klein evitó a la demonesa de la desesperación y despegó la piel de cabra, permitiendo que la fórmula de la poción y el símbolo de apertura de la puerta aparecieran ante sus ojos. De repente, sus pupilas se contrajeron y casi se congelaron. El símbolo de apertura de la puerta y el símbolo proporcionado por el cuaderno de la familia Antigonus a través del títere de tela de la desgracia eran casi iguales. Era un ojo vertical formado por muchas etiquetas misteriosas. Sin embargo, había pequeñas diferencias en los detalles. Un patrón de media luna había intercambiado lugares con una etiqueta de línea punteada.